El doctor Miguel Rodríguez Villafañe con nosotros para instruirnos. ¿Cómo le va, doctor? Un abrazo. Un gusto, como siempre, estar contigo, sí. Doctor, primeramente una mención al 9 de julio. A ver, la importancia, la trascendencia que debería tener o tiene para los argentinos. Bueno, imagínate, el 9 de julio fue un día señero por el cual se fijó el destino de un país. Realmente, que se terminó consolidar luego en Córdoba con el encuentro de San Martín y Pueyrredón, acá en un lugar casi olvidado, en la calle 25 de Mayo y Ituzaingó, que hay una plata arriba, nadie sabe. Yo le estaba diciendo al intendente que habría que hacer algo ahí, para que tengamos en cuenta que en ese lugar se decidieron cosas importantes, entre Pueyrredón, que venía nombrado del Congreso de Tucumán, y San Martín, que bajó a encontrarse con él, que fue el que le dio el aval y el dinero para planear el cruce a Chile y la ida a Perú, ¿no? Creo que esto es importantísimo. Fue un momento donde verdaderos visionarios y mujeres también que se jugaron por un país, tanto Güemes al norte y tantos otros que hay que reivindicar, y que en la memoria de ellos, acá no se presente ser vengativo con nadie, no podemos faltarle, y menos con lo que se pretende hacer esta noche en la Casa de Tucumán, que más que una declaración de independencia, una tendencia a un nuevo colonialismo que nos roba la independencia, ¿no? Pero qué contradicción severa en esta fecha. Así es, porque el mal llamado Pacto de Mayo, que es de julio, es inconstitucional, el que se invita a firmar. Primero, porque empieza diciendo nos los representantes, el nos viene como nuestro preámbulo por nosotros, ¿cierto? Representantes de las Provincias Unidas del Sur. Yo te pregunto, ¿cuáles son las Provincias Unidas del Sur? Primero, un concepto ambiguo, el sur es amplísimo. La Constitución, en el artículo 35, que invito a que se lea, dice: la Argentina desde 1810 en adelante ha sido denominada de distintas formas, que son las que se aceptan indistintamente. Provincia Unida del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina. Quiere decir, cualquiera de esos tres nombres están constitucionalmente aceptados, y Nación Argentina para la sanción de las leyes. O sea, Provincia Unida del Sur no existe, no existe. Además, del sur, ¿cuáles serían? La de la Patagonia, entonces, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa. Claro, acá no. Y dice, no los representantes, fíjate que otro detalle que no es menor. Representante de algo que no existe, primero. Sí. Segundo, el gobernador, si bien representa en estas cosas, debe tener instrucciones. Fíjate que todos los que fueron al Congreso de Tucumán llevaban instrucciones a tomar determinadas decisiones. Acá el gobernador siempre representa al que ganó, pero no a toda la sociedad. En realidad, deberían los gobernadores ir con la autorización y con instrucciones de sus legislaturas, cosa que no ha sucedido. Y después empieza a analizar cosas que realmente son absurdas. Si te interesa, te hago un pequeño raconto de eso. Uno habla de defensa de la propiedad. Está en el artículo 17 de la Constitución. Es obvio. Y amplio, porque el 17 va más allá. Y dice que sí, la propiedad se puede expropiar previamente indemnizada. Habla de la necesidad que sea por sentencia de juez. O sea, está suficientemente tutelada. Después habla del equilibrio fiscal, innegociable. Como dice, eso no se puede tocar. ¿Cómo que no se puede tocar? Y si hay una epidemia, un terremoto, inundaciones, en donde haga falta inyectar dinero al servicio de la situación que se tiene que vivir, no. Y eso está dentro de la mentalidad de Milei cuando fue a Bahía Blanca, luego del estorpicio que había hecho, ahí creo que había habido una especie de torbellino, huracán, vientos. Dijo, bueno, arréglensela ustedes, no hay plata. Ese va a ser el mismo criterio, ¿cierto? O sea, hay inundaciones, terremotos, cualquier cataclismo de eso, con este criterio es decir, no se puede negociar el equilibrio fiscal. Es un absurdo, digamos, de laboratorio estúpido, ¿cierto? Después, fíjate,
no voy a ir por orden para no complicar tanto, para ir a lo esencial. En la parte de la educación, se incluyó porque antes no estaba la educación con un objetivo de progreso. Lo presionaron los gobernadores y han sacado una fórmula totalmente ambigua, una educación útil y moderna. Fíjate, hasta usando términos viejos. Estamos hablando del postmodernismo y la educación tiene que ser moderna. Pero fuera de eso, que ya con Milei cualquier cosa podemos esperar. Pero en ningún momento dice, que es lo más importante, que tiene que ser obligatoria. Que eso ha sido una cosa muy importante, porque recuerde que cuando Venegas Lynch, hijo del mentor de Milei, llegó a decir que por qué vamos a hacerlo obligar a ir a la escuela si un chico puede ayudar a su padre en el taller o puede ayudarlo en su quinta, propiciando el trabajo infantil en contra del Pacto Internacional de los Derechos del Niño. Sí, es cierto. Entonces, si vos te pones a hilar eso, ¿cómo es el asunto? ¿No es más obligatoria la escuela en la etapa inicial, cierto? Como manda la ley. La definición no es obligatoria con esa no, definición. De ninguna manera. Además, con el precedente Venegas Lynch, claro, ni hablar. Y a su vez, gratuita la pública, para igualdad las posibilidades, porque la educación ha sido el canal de permeabilidad social. La educación. Entonces van a creer el trabajo infantil, entonces. Por supuesto, va a permitir eso, el trabajo infantil. Después uno no se da cuenta, hay detalles que trabaja este pacto que son realmente gravísimos en términos de país. Porque dice, tenemos que entrar al bajar la presión impositiva. Para favorecer el comercio. Pero presión impositiva, ¿a quién? La ley base ya dejó en claro que se la bajaron a los que tienen muchos bienes porque han bajado el impuesto a los bienes personales, pero se lo han reimpuesto a la clase trabajadora, casualmente al impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Así que, ¿cómo es la cosa? ¿A quién le baja la presión fiscal? Después... a los poderosos. Por supuesto. Entonces... eso pueden estar firmando nuestros gobernadores. Yo te digo, realmente me duele por el país, porque acá ya no es cuestión de hacer signos políticos, porque van gobernadores de todos los signos, ¿no? Decir a qué hemos llegado a que se pueda disciplinar un país de esta megalomanía de Milei. Digo megalomanía porque viste que él ha superado a los brasileños en ese momento. Los brasileños decimos, son más grandes del mundo. Él dice, es más grande de la humanidad, o sea, supera al mundo, ya a la historia de la humanidad. Ha hecho casualmente el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. Sí, esa es la definición, lo ha dicho. En eso le estamos ganando a los brasileños. Los brasileños llegan hasta el mundo, no de la humanidad. Ya Milei dice que le ganamos a la humanidad. Pero doctor, ¿cómo se va a promocionar algo que es la mayor pobreza del mundo, de la humanidad? Es decir, se está promocionando la pobreza, se está promocionando lo negativo. Increíble eso. Pero fíjate, se dice que esto se hace en aras del progreso y para generar empleo, pero no hay ninguna medida que proteja la industria nacional, así es, que proteja las posibilidades de los emprendimientos nacionales. Todo es al servicio del comercio. Y el propio trabajo tampoco. Pero ni hablar, por eso. Y además hay una equivocación del derecho de propiedad, porque el derecho de propiedad es todo. Y resulta que acá hay algunas propiedades que se defienden mucho y otras, como el salario y la jubilación, es propiedad del trabajador, del jubilado. Sin embargo, se subvalúan. Así es. Y fíjate, una cosa graciosa que en algún momento creo que lo comentamos acá. El que habla de la libertad, resulta que a su vez de la propiedad, él es el primero que no respeta una propiedad básica, que es la propiedad del derecho intelectual. Todas sus obras están imputadas de que ha plagiado, que no ha puesto entre comillas, ni siquiera ha dado los créditos que tienen esos autores. Y eso es propiedad intelectual. Él no la ha respetado. O sea que nos va a venir a decir, nos habla de libertad. Fíjate que uno de los valores más importantes de la libertad, entre muchos, ¿cierto? Pero el más importante es la libertad de expresión. Y la está cercenando cada vez menos. Fíjate que se está atacando a los medios públicos. Ya ayer se sacó una resolución que le están acortando la programación con opinión
a la Radio Nacional del país, que no la pudieron privatizar porque se opusieron algunos senadores, Sí. pero estuvo ahí. Pero, Y además bajando una impronta que nos duele como cordobeses con lo que está pasando con los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Fíjate, yo sostengo que está sucediendo un filicidio moral. Filicidio quiere decir la muerte o matar a tu hijo. La universidad, que fue madre de este medio, lo está matando. Y lo está matando no solamente económicamente, sino con metodologías crueles, de amenaza, de torturas morales, y ahora no le está pagando los sueldos ni el aguinaldo a los que van a trabajar. Esto no ha sucedido nunca. Fíjate. pero ¿no era que ha recuperado la universidad la capacidad adquisitiva? ¿No se la han devuelto luego de esa marcha monumental en el país? Pero no quieren poner un solo peso más. Y además, no sé, yo estoy tratando de insistir que se diga, primero, que hay que usar la ley de protección de bienes culturales, que está vigente, pero la única vez que se usó fue para salvar al grupo Clarín, que se le condonó las deudas en dólares, en pesos. Dualde. Exactamente, Dualde, pero la ley está vigente. Sí, no solamente Clarín, la Nación también. Claro, pero es protección de los bienes culturales, y esto es un bien cultural. La Constitución de Córdoba dice que estos medios son un bien social. O sea, cuando se pierde este medio, se pierde un bien de la sociedad toda. Yo doy un ejemplo también para que veamos que es más práctico. Mirá lo que está pasando en Buenos Aires con el Hospital Posada. Cuando sí. echan a un médico, él tiene derecho a reclamar su sueldo, su trabajo dignificado, etc. Pero la sociedad tiene que saber que también le están quitando un lugar para su salud. Acá le están quitando a Córdoba voces con personalidad, porque es un bien cultural. Los bienes culturales yo siempre digo, son de esos bienes que uno no lo puede analizar solo en función de dinero. Son esas cosas que tienen valor, pero que no tienen precio. Muchas de las cosas más importantes de la vida tienen valor y no tienen precio. Porque si vos no analizás por el precio, no tendría hijos nunca, que era una cosa más deficitaria. Un hijo es puro gasto. Pero tiene un valor. Vos no lo podés analizar en función de precio. Lo digo en voz baja, con La Libertad Avanza, porque acordate, el senador de La Libertad Avanza de Salta ha estado proponiendo legalizar la venta de niños. Sí, sí. O sea, ya no hemos perdido ni sorpresa en esto. O sea, yo creo que la sociedad tiene que reaccionar. Me preocupa que los gobernadores, porque ya no es solamente Milei, porque uno puede decirle muchas cosas a Milei, pero que esta noche van a estar haciéndole la foto como un Narciso Laprida después de 208 años, que es lo que ha pasado en el Congreso de Tucumán, para que la persona que reivindica a la Margaret Thatcher, mirá la dignidad de los veteranos de Malvinas que dicen que no van a desfilar para un presidente que reivindica a la Thatcher, pero por supuesto, así es. En algún momento la sociedad se tiene que poner de pie, queridos amigos. Nos tenemos que poner de pie para que no nos obliguen a enfrentarnos entre las víctimas. Y después, doctor, otra cosa que se habla de la libertad. La libertad no es la posibilidad de caminar o andar por una avenida, una calle, o con un lugar de noche, de día, feriado o no feriado. La libertad es otra cosa, es mucho más significativa, más importante. No te quepa la menor duda. Porque si no somos todos iguales, no hay libertad. Ni hablar, porque además, ¿qué libertad tenés vos si no tenés un peso en el bolsillo porque no pudiste trabajar? No hay libertad. No existe. Y acá viene un tema que es muy delicado y lo vengo denunciando. Milei tiene un plan que uno lo podríamos analizar como esas tortas de hojaldre, ¿viste? Que tienen 2 o 3 capas, ¿viste? Y por ahí cuando vienen con dulce de leche son espectaculares, pero esta no tiene dulce de leche. La primera la estamos viendo evidentemente, que a su vez es una capa perversa. Yo uso la palabra perversa porque solo un perverso puede solazarse y considerar un mérito echar 70.000 personas. Porque aún en situaciones desastrosas, por lo menos podría aparecer como compungido, decir, mire, la verdad, yo no querría, pero me toca hacerlo. No, lo considero un éxito. Pero la segunda y la tercera están apareciendo claramente. La segunda, entre otros perfiles, pero esto es central, ataca a la educación y a la información.
Pero ¿por qué ataca la educación? La educación, como hemos dicho recién, ha sido el ámbito de permeabilidad social. Sin duda. De permeabilidad social. Yo, te digo, tengo el orgullo de decir que me formó en toda mi etapa formativa en colegios, en escuelas, en universidades públicas, ¿cierto? Y que todo lo que tengo yo se lo debo a la enseñanza pública, que en definitiva también se lo debo a ese hombre que en su momento por los impuestos fue ayudando a que eso existiera. Ahora, ¿qué pasa? Si yo mato la enseñanza de calidad, mato la posibilidad de juicio crítico y la posibilidad de permeabilidad social, ¿y qué está pasando? Como nunca están degradados los sueldos de los docentes, Sí. pero degradados a niveles, fíjate, yo soy hijo orgullosamente de 2 docentes, que no pudieron dar una vida digna, formaron a sus hijos universitariamente, tenía un Citroën 12B que nos ganaba la bicicleta en los semáforos cuando hacía un pique, pero era una vida digna. Ahora un docente no puede pagar el alquiler del departamento que tiene. Entonces va degradando el objetivo económico razonable de alguien que se gana la vida con eso. Por otro lado, lo está atacando una cosa central que tiene la docencia, que es el reconocimiento social. O sea, antes, Sí. será que recuerdo tanto a mi padre, que andaba por la peatonal, hombre grande ya, y había algunos de los muchachos que vendían cosas y decían, adiós maestro, sí. se acordaban, porque a él le gustaba tanto la docencia, y estos chicos se acordaban de él, porque llegó a ser maestro nocturno. Con algunas anécdotas hermosas. Él supo ser maestro de Tristán Falfán, un gran boxeador. Sí. O sea, cuando peleaba Falfán se iban todo el Así grupo es. entrado a verlo. Todas esas anécdotas tan lindas, ¿no? Bueno, ahora los degradan y algo peor. Milei invita a los alumnos y a los padres que sean espías gendarmes de la enseñanza, violando una libertad fundamental, que es la libertad de expresión o la libertad de cátedra, para ver, no vaya a ser que estén adoctrinando, como dice él. Incluso incumpliendo el pacto internacional que tiene raigambre constitucional, que dice que hay que tener constantemente actualizada la situación del docente. Situación que no solamente va a los sueldos, sino a la dignidad donde trabaja. Sí. No con una escuela con baños inundados, con olores cloacales y tantas cosas, ¿no? Esto es muy importante. Y aún más, hay otro detalle que se esconde detrás de esto. Es, fíjate, el concepto de la escuela como constructora de identidad nacional y de nacionalidad. ¿Por qué? Fíjate, Milei, en la primera ley base, esa parte de los 400 artículos que quedaron afuera, establecía, en contra de lo que dice la Ley de Educación Nacional, que desde los 9 años el chico puede optar por no ir a la escuela presencial. Claro, con un criterio actualizado de la tecnología, decir, bueno, que bien, los padres se ahorran los ómnibus, están en su casa, le pasan todo por internet, aunque aceptáramos que la información sea adecuada, pero no la formación, que son 2 cosas. Una cosa es informar y otra cosa es formar. Absolutamente distinto. Y la escuela primero forma en comunidad democrática. Ahí vos te encontrás compañeros que querrás de toda la vida, otros que a lo mejor no tanto, otros, pero aprendés a convivir, que hay diferencia, y convivir. Cosa que Internet no te permite, porque en Internet el que no coincide contigo lo cancelas. Así es. Y por otro lado, ahí volvés a trabajar los ritos que nos unifican como pueblo, como nación. Yo siempre digo, yo soy un abuelo tan tonto que todavía me emociono cuando voy al colegio de mis nietos y veo subir la bandera cantando Aurora, porque eso lo hacen ellos y yo también lo hice. Eso nos unifica en historia común, el rito, el himno, la bandera, todo ese tipo de cosas nos vuelve a poner en una historia común que nos hace argentinos. Lo otro termina siendo una cosa etérea. Fíjate, ahora ni siquiera tenés domicilio terrestre. El domicilio que vale hasta para el Estado es el virtual. Y dentro de los virtuales, antes por lo menos tenía .ar, que te significaba que era un domicilio argentino. Ahora, gmail.com, puedes vivir en Groenlandia, en Sudáfrica o en Argentina. Te van destrozando la nacionalidad. Y la tercera capa, que ya la está trabajando Milei, es gobernar por Internet.
Por eso se entrevista con Google, con Facebook, con todos los grandes popes del manejo de la inteligencia artificial. Y ya está buscando eso para desde la inteligencia artificial, que no tiene nada de inteligencia, sino de dominación artificial, condicionar las nuevas generaciones. Van a desaparecer las naciones con eso porque no van a tener historias comunes, porque Internet es puro presente, no tiene pasado y no tiene proyección hacia el futuro. Y muy bien dicho eso, doctor. Sí. Y los gobernantes van a ser meros administradores porque las grandes políticas las van a decir en otro lado. Sí. Hacia eso nos está llevando Milei. Es gravísimo. Tenemos que reivindicar los dos. La pérdida de la nacionalidad, no solamente de la nación, de la nacionalidad. Y de la historia común. Lo que hace que vos y yo nos sintamos cordobeses. Que hoy tengamos frío, que después tengamos calor. Directamente es una cosa etérea, ¿me entendés? Ya pierde. Mirá, yo me acuerdo, para nosotros dibujar la casa de Tucumán era algo de ley en la primaria. Vos fíjate, ahora dibujar la casa de Tucumán, vamos a tener que dibujar la casa donde nos volvieron a entregar como país. Ya Macri había adelantado en un acto con los 200 años, que no fue ningún presidente de América Latina, salvo el rey de España, que lo condecoró diciendo a su vez que se imaginaba cómo habrán sufrido los patriotas de enfrentarse con los españoles. Por favor. Una forma de denigrar a nuestros patriotas. Mirá, y hay ejemplos concretos. Belgrano le perdonó la vida al general español con el cual se enfrentó en Tucumán y Salta, con la condición que se fuera y no volviera a pelear contra los argentinos. Y se fue, por supuesto, volvió a pelear contra los argentinos, ahí decir que lo paró Güemes. Y además, fíjate, este Milei que quiere reinscribir la historia a su manera. Fíjate, te decía que te había que volver 100 años atrás. Después, a principios del siglo pasado. Y ahora, en el pacto, en una de las invitaciones tiene frases de Esteban Echeverría, a quien yo respeto mucho. Acordate, El Matadero, La Cautiva, son libros que uno siempre lee en la secundaria, diciendo que casualmente hasta ese momento se habían dado los hechos más heroicos y santos del país. O sea, nos quedamos en 1837. No hubo después ningún otro hecho reivindicativo y significativo para el país, inaceptable. Y te comento otra última cosa. Cuando estuvo en el Monumento a la Bandera con motivo del 20 de junio, él se comparó con Belgrano, diciendo la corrupción que no le habían hecho a las escuelas. Pero se olvidó de decir que Belgrano reivindicaba tanto a los docentes que hizo un reglamento diciendo que los docentes deberían ganar igual que los jueces. No creo que esa sea la preocupación de Milei, ¿no? Claro que no, claro que no. Así es. Bueno, creo que todo esto lo tenemos que reflexionar, volver a la verdadera historia que nos unifica, que nos dignifica con América Latina, no con este enfrentamiento estúpido contra nuestros queridos amigos, tanto Lula de Brasil, enfrentado con Colombia, enfrentado con España. Es un absurdo. Por un lado dice que tenemos que abrir el país al comercio internacional y por otro lado el que está poniendo llave a ese comercio es Milei, enfrentándose con China, con Rusia, compradores potenciales de lo nuestro y a su vez destrozando nuestra industria, porque acá lo que no se dice son las industrias que cierran todos los días, que no pueden operar, que en definitiva no pueden generar empleo porque la realidad cada vez más difícil, ¿no? Creo que tiene que haber un nuevo pacto, tanto de los emprendedores, de los industriales, y haciendo ver que acá la posibilidad del empleo es encontrarnos desde la dignidad todos, y no desde subterfugios que de ninguna manera nos ayuden como pueblo, como patria y como personas, ¿no? Gracias, doctorazo. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Esta es la recordación del 9 de julio por parte del doctor Rodríguez Villafañe, pero también de este manifiesto que se puso a consideración de muchos funcionarios y gobernadores de la Argentina, que por supuesto lo acaba de descalificar el propio doctor Miguel Rodríguez Villafañe. A la pausa, director.